A mediados de 2019, Clara, una joven investigadora de seguridad informática, se encontraba trabajando en un proyecto sobre la Deep Web para su tesis de maestría. Había leído mucho sobre los oscuros rincones de Internet, pero siempre lo había hecho desde una distancia segura. Sin embargo, su curiosidad profesional la llevó a sumergirse más profundamente en la red oscura, con la esperanza de encontrar algo interesante para su investigación. Un día, mientras navegaba por foros y sitios anónimos, Clara tropezó con un foro en particular que captó su atención, el Foro de los Olvidados. Era un lugar que prometía ser una comunidad para aquellos interesados en misterios y conspiraciones, pero tenía una atmósfera inquietante que ponía los pelos de punta. El foro estaba escondido tras varias capas de seguridad, con acceso limitado a través de un software de cifrado muy avanzado. Decidida a explorar, Clara consiguió el acceso al foro mediante una invitación que encontró en un rincón sombrío de otro sitio. Al ingresar, fue recibida por una interfaz mínima, un fondo negro con texto blanco y una serie de hilos con títulos crípticos. La comunidad parecía pequeña, pero activa. Entre los temas discutidos se encontraban teorías de conspiración, especulaciones sobre gobiernos y, por supuesto, historias que parecían sacadas de una novela de terror. Clara, con su perfil bajo y su seudónimo cuidadosamente elegido, comenzó a explorar los hilos. La mayor parte del contenido no era más que especulación sin fundamento, pero había algo en un hilo en particular que la intrigaba. El título era El juego de los desaparecidos. El hilo hablaba de una especie de juego en el que los participantes debían cumplir con ciertos desafíos para obtener recompensas. Lo que hacía que el juego fuera particularmente inquietante era la afirmación de que aquellos que se negaran a participar o no completaran los desafíos terminarían perdiéndose. Clara pensó que se trataba de una elaborada broma o de una historia falsa para entretener a los usuarios. Sin embargo, había algo en la seriedad de las publicaciones y en los comentarios que la hizo dudar. Intrigada, Clara decidió seguir el hilo, que parecía estar lleno de mensajes enigmáticos y relatos de personas que afirmaban haber participado en el juego. Cada desafío se volvía más oscuro y perturbador. El último desafío, según los usuarios, consistía en encontrar un objeto oculto en una ubicación desconocida y hacer una transmisión en vivo mientras se revelaba. Lo que hacía que el desafío fuera aún más inquietante era la afirmación de que la ubicación del objeto estaba asociada a desapariciones inexplicables. A pesar de las advertencias de varios participantes que decían que el juego no era una broma, Clara se sintió arrastrada por la curiosidad. Decidió investigar por su cuenta, pensando que quizás encontraría algún tipo de evidencia que pudiera usar en su tesis sobre la influencia de la Deep Web en el comportamiento humano. Clara comenzó a recibir mensajes privados de otros usuarios del foro, algunos de los cuales parecían interesados en ayudarla. A medida que avanzaba en su investigación, la información se volvía cada vez más inquietante. Las ubicaciones mencionadas en el foro coincidían con lugares que había en la vida real, edificios abandonados, bosques remotos y antiguos hospitales psiquiátricos. Finalmente, Clara decidió visitar uno de los lugares mencionados. Escogió un viejo sanatorio ubicado a las afueras de la ciudad, que había estado deshabitado durante décadas. Llevaba consigo una cámara y un equipo de grabación, dispuesta a documentar cualquier cosa inusual que encontrara. Al llegar al sanatorio, el lugar estaba envuelto en una niebla espesa y el ambiente era sobrecogedor. Clara comenzó a explorar el edificio, grabando todo con su cámara. Las habitaciones estaban en ruinas, con paredes cubiertas de grafitis y muebles rotos. Mientras avanzaba por los pasillos, Clara notó algo peculiar. En algunas habitaciones, había objetos y símbolos extraños que parecían haber sido colocados allí recientemente. Su grabación se volvió más frenética a medida que avanzaba. Encontró una habitación con una serie de cámaras de vigilancia antiguas y una mesa en el centro. En la mesa había una nota que decía: «Bienvenida al juego final». Clara, nerviosa pero decidida, decidió continuar. De repente, escuchó un ruido proveniente de una de las cámaras de vigilancia. Al acercarse, vio imágenes en vivo de sí misma, capturadas por cámaras que no había notado antes. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando se dio cuenta de que estaba siendo observada. Mientras intentaba buscar una salida, las luces comenzaron a parpadear y el sanatorio se sumió en la oscuridad.
En medio del caos, Clara sintió una presencia detrás de ella. Giró rápidamente y vio a una figura encapuchada que parecía estar manejando el equipo de vigilancia. La figura no dijo una palabra, pero el aire estaba cargado de una sensación ominosa. Clara intentó huir, pero las puertas del sanatorio se cerraron de golpe. El último video que Clara grabó mostraba su rostro aterrorizado mientras intentaba escapar de la figura. La grabación terminó con un grito y la cámara cayó al suelo, capturando solo el sonido de pasos apresurados y luego un silencio absoluto. Días después, la policía encontró la cámara en el sanatorio, pero Clara había desaparecido sin dejar rastro. El caso se convirtió en un misterio sin resolver. El Foro de los Olvidados se cerró poco después de su desaparición y todos los hilos relacionados con el juego fueron eliminados. Sin embargo, algunos dicen que las cámaras de vigilancia en el sanatorio continúan transmitiendo imágenes y que la figura encapuchada sigue esperando a su próxima víctima. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con Clara, pero su desaparición se convirtió en una leyenda urbana que circula en los oscuros rincones de la Deep Web. La historia del Foro de los Olvidados y el juego de los desaparecidos se convirtió en un recordatorio sombrío de que algunos misterios deben permanecer sin resolver. En la fría noche de noviembre de 2021, Alejandro, un periodista de investigación en busca de una gran historia, decidió explorar la Deep Web en busca de contenido verdaderamente impactante. Su interés se centraba en el mundo de los contratos oscuros, un tema del que había oído rumores pero nunca había tenido la oportunidad de investigar a fondo. Su búsqueda lo llevó a un sitio enigmático llamado el Contrato de las Sombras. La página era una mezcla inquietante de arte oscuro y texto críptico, con una invitación para aquellos dispuestos a hacer un trato con las sombras a cambio de deseos cumplidos. Aunque Alejandro sabía que esto podía ser una farsa, su curiosidad profesional y el deseo de encontrar una historia increíble lo empujaron a seguir adelante. El sitio ofrecía un formulario para realizar un contrato. Alejandro, utilizando un seudónimo para proteger su identidad, llenó el formulario con una solicitud trivial: quería obtener una exclusiva sobre una historia secreta del gobierno. En la sección de términos, se le pidió que especificara qué estaba dispuesto a ofrecer a cambio. Alejandro, medio en broma, escribió: mi mayor secreto. Para su sorpresa, recibió una respuesta en cuestión de minutos. El mensaje le decía que había sido aceptado y que debía asistir a una reunión en línea en un canal encriptado. El mensaje contenía un enlace y una clave de acceso. Intrigado y con una mezcla de excitación y aprensión, Alejandro se conectó a la reunión. La interfaz del canal era oscura, con solo una pequeña ventana de chat y un mensaje que decía: estamos listos para escucharte. Alejandro, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción, escribió su solicitud y esperó una respuesta. El chat quedó en silencio por unos momentos. Finalmente, recibió un mensaje: tu deseo será cumplido, pero primero debes proporcionar algo en retorno. Alejandro, sin saber exactamente qué esperar, respondió preguntando qué debía entregar. La respuesta fue simple y directa: debes cumplir con un desafío. El desafío consistía en encontrar un archivo en una ubicación específica, que sería proporcionada en un segundo mensaje. Alejandro recibió la ubicación de un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, conocido por su historia oscura y su fama de ser un lugar donde ocurrieron desapariciones misteriosas. Decidido a probar la validez de la oferta y obtener su historia exclusiva, Alejandro fue al lugar indicado. El edificio estaba en ruinas, con paredes cubiertas de moho y escombros esparcidos por el suelo. Con una linterna en mano, Alejandro comenzó a explorar el interior. En una de las habitaciones, encontró un viejo archivo sellado con cintas y papeles antiguos. Al abrirlo, descubrió documentos clasificados que parecían detallar operaciones encubiertas del gobierno. La información era increíblemente sensible y, según Alejandro, podría cambiar el curso de varias investigaciones en curso. Mientras examinaba los documentos, Alejandro sintió una presencia detrás de él. Giró rápidamente y vio a una figura encapuchada que se movía en las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad.
Alejandro, nervioso pero decidido a llevarse los documentos, salió rápidamente del edificio. Tan pronto como llegó a casa, comenzó a preparar su reportaje. Sin embargo, algo no estaba bien. Empezó a recibir mensajes encriptados que le advertían sobre una consecuencia inminente. La mañana siguiente, Alejandro fue a la oficina a revisar su material. En el escritorio, encontró un sobre sin remitente. Dentro del sobre había una nota que decía: cumple tu parte del trato o enfrenta las consecuencias. También había una foto suya, tomada mientras estaba en el edificio abandonado, y un reloj antiguo con una nota que indicaba una hora específica. Esa noche, Alejandro recibió una llamada anónima en la que le dijeron que tenía que presentarse en el mismo edificio a la hora indicada en la nota. Aunque temía por su seguridad, Alejandro decidió acudir, con la esperanza de aclarar la situación. Al llegar al edificio, encontró una mesa en el centro de la sala principal, con un ordenador portátil encendido y una nota en la pantalla que decía: el contrato está completo. Ahora es tu turno de cumplir. El ordenador estaba conectado a una cámara de seguridad en vivo que mostraba imágenes de su casa. Alejandro, horrorizado, se dio cuenta de que no solo había estado bajo vigilancia, sino que también había puesto en peligro a sus seres queridos. Decidió regresar a casa rápidamente, pero cuando llegó, encontró su apartamento vacío y todo revuelto. En su mesa, había otra nota que decía: ahora has experimentado el precio del conocimiento. Lo que has encontrado pertenece a las sombras. Alejandro trató de contactar a la policía, pero cuando llegaron, no había señales de intrusión ni de robo. Todo parecía haber desaparecido. Desesperado, Alejandro intentó seguir su investigación, pero cada vez que intentaba acceder a los documentos o compartir la información, encontraba que sus archivos estaban corruptos o desaparecían misteriosamente. Su carrera y su vida personal empezaron a desmoronarse. La sensación de ser observado y la paranoia lo consumieron. Eventualmente, Alejandro desapareció sin dejar rastro. Los pocos amigos y colegas que aún lo recordaban hablaban de su obsesión con un contrato oscuro y de cómo su vida se había vuelto un caos tras su investigación. El contrato de las sombras desapareció de la Deep Web tan repentinamente como había aparecido. Algunos dicen que Alejandro pagó el precio de conocer demasiado, mientras que otros creen que el contrato era solo una elaborada trampa para mantener el control sobre los secretos más oscuros. Un recordatorio escalofriante de que a veces, el conocimiento tiene un costo demasiado alto. En la primavera de 2022, Laura, una experta en ciberseguridad con un notable sentido de la curiosidad, decidió investigar una leyenda que circulaba en los rincones más oscuros de la Deep Web: el rastro de las cadenas. Esta leyenda hablaba de un grupo clandestino que no solo operaba en la Dark Web, sino que también organizaba encuentros en lugares secretos para llevar a cabo desafíos que supuestamente transformaban la vida de los participantes de manera drástica. Laura había escuchado rumores de que los miembros del grupo obtenían habilidades sobrenaturales, riqueza o incluso poder absoluto después de completar los desafíos. Estos relatos eran tan extravagantes y difíciles de verificar que muchos lo consideraban una farsa. Sin embargo, Laura, con su pasión por descubrir la verdad, estaba decidida a desenmascarar el misterio. La búsqueda la llevó a un sitio de la Deep Web conocido como el Rastro de las Cadenas, que era accesible solo a través de un complejo sistema de invitaciones y claves cifradas. Después de semanas de rastrear pistas y hacer contactos, Laura recibió una invitación encriptada que contenía un enlace y una clave para acceder a un foro privado. El foro estaba decorado con imágenes de cadenas rotas y textos enigmáticos. Laura se dio cuenta de que había una estructura de foros con distintos niveles de acceso, donde solo los usuarios de nivel más alto podían ver los temas más exclusivos. Tras una breve interacción en los foros de nivel inferior, Laura logró ganar suficiente credibilidad para obtener acceso a un nivel más alto. Un hilo en este nivel superior hablaba de un desafío que parecía particularmente intrigante. El título era La prueba de la sombra, y el texto describía una serie de pruebas que supuestamente revelaban el verdadero carácter de una persona y ofrecían recompensas en función de su desempeño. Los detalles eran vagos, pero la promesa de un gran descubrimiento atrajo a Laura.
Decidida a investigar más a fondo, Laura completó un cuestionario y, como parte de la prueba, recibió una invitación para asistir a una reunión en un lugar específico, una vieja mansión en las afueras de la ciudad, conocida por sus rumores de estar embrujada. La dirección y la hora exacta fueron proporcionadas en un mensaje que incluía también un código de acceso para desbloquear la entrada a la mansión. Al llegar a la mansión, Laura encontró el lugar envuelto en un aura de misterio. La mansión, aunque en ruinas, tenía una apariencia majestuosa, con candelabros apagados y un mobiliario antiguo cubierto de polvo. La atmósfera estaba cargada de una sensación opresiva. Laura siguió el camino indicado hasta llegar a una sala principal donde había una mesa larga y varias sillas vacías. Antes de que pudiera sentarse, una voz retumbante y distorsionada a través de un altavoz le dio la bienvenida. La voz explicó que Laura debía pasar una serie de pruebas para demostrar su valor. Cada prueba estaba diseñada para medir diferentes aspectos de su carácter, valentía, ingenio y, lo más inquietante, moralidad. La primera prueba fue un desafío de valentía. Laura tuvo que explorar un pasaje subterráneo oscuro y encontrar una llave escondida en una caja. El pasaje estaba lleno de trampas y obstáculos, pero Laura logró encontrar la llave y regresar a la sala principal. La segunda prueba fue un desafío de ingenio. Laura recibió una serie de acertijos y rompecabezas que debía resolver para obtener una pista sobre el siguiente desafío. Concentrada y utilizando sus habilidades, Laura resolvió los acertijos con éxito. El último desafío, sin embargo, fue el más perturbador. Laura se enfrentó a una serie de dilemas morales a través de una serie de escenarios simulados en una pantalla. En cada escenario, debía tomar decisiones que afectaban el destino de las personas en las simulaciones. Las decisiones eran cada vez más difíciles y oscilaban entre el bien y el mal. Laura se sintió cada vez más angustiada mientras tomaba decisiones que iban en contra de sus principios. Finalmente, cuando terminó el desafío, recibió un mensaje: has demostrado tu valor y tu carácter. Ahora, elige tu recompensa. El mensaje ofrecía 3 opciones: poder ilimitado, riqueza sin fin o un deseo cumplido. Laura, consciente de la oscuridad que había experimentado y de las decisiones morales que había enfrentado, eligió el deseo cumplido. Creía que si podía desear algo positivo, podría contrarrestar el impacto negativo de los desafíos. El mensaje la llevó a una habitación oculta donde debía hacer su deseo en voz alta. Laura deseó que pudiera proteger a su familia y amigos de cualquier daño, en especial a su hermano menor, que estaba en riesgo por su propia curiosidad sobre temas oscuros. En el momento en que pronunció su deseo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Regresó a casa, aliviada de haber completado la prueba, pero pronto notó algo extraño. Cada vez que su hermano estaba en peligro, ella sentía una presencia que la alertaba antes de que ocurriera algo. Aunque al principio parecía una bendición, pronto se dio cuenta de que la presencia también estaba observándola constantemente, invadiendo su vida privada. Un día, Laura descubrió que la presencia que sentía no solo estaba protegiendo a su hermano, sino que también la estaba manipulando para que realizara ciertas acciones que la llevaron a tomar decisiones cada vez más cuestionables. Su deseo de proteger a su familia la había atado a una entidad que la controlaba sutilmente, haciendo que su vida se volviera un juego de marionetas. Finalmente, Laura comprendió que el grupo detrás del rastro de las cadenas no solo ofrecía recompensas, sino que también mantenía un control sutil sobre aquellos que tomaban sus desafíos, utilizando sus deseos para manipular y controlar. La entidad que la vigilaba se convirtió en una sombra constante en su vida, y Laura se dio cuenta de que la verdadera prueba era resistir la influencia de las sombras mientras mantenía su propio sentido de identidad. La mansión donde Laura enfrentó los desafíos quedó vacía y olvidada, pero los rumores sobre el rastro de las cadenas continuaron circulando en la Deep Web. La historia de Laura se convirtió en una advertencia sobre los peligros de buscar poder y las consecuencias imprevistas de desear lo que uno más anhela.